voy a ir presentando a David Fernández, que es profesor en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la Escuela de Telecomunicación, de aquí del campus de Moncloa. Y él además es responsable, además de ser profesor, ahí en el departamento, es responsable y coordinador del equipo de personas que trabajan en los sistemas informáticos y de comunicación, todo lo que es el centro de cálculo del departamento, desde hace más de 10 años. Entonces, conoce muy bien toda la problemática asociada a los servicios, ¿no? Las redes y los protocolos son los temas en los que David siempre ha trabajado y en lo que es experto. Yo creo que ha dado ya varias charlas, por ejemplo, sobre IPv6, seguramente alguno de vosotros le conocéis de esa etapa de evangelización sobre IPv6. Y, bueno, da clases sobre esos temas también, investiga en esos temas. Y además, sabiendo, David, lo ocupado que estás, te agradecemos un montón que estés aquí, porque es un lujo tenerte. Y, bueno, pues nos va a hablar de estos temas que se repiten, son muy importantes ahora, ¿no? En la parte de las TIC, la virtualización, los centros de proceso de datos, todo ello combinado con las redes de campus. Bueno, muy bien, está muy interesante. Muy bien, muchas gracias, Encarna, por la presentación. Y bueno, quería agradecer también la invitación a estas jornadas, que siempre, aunque esté muy liado, siempre acepto con gusto, porque bueno, a los que somos profesores, pues tenemos siempre que tener el reto de presentar cosas nuevas y aprender cosas nuevas, y en este entorno, pues un poco en la presentación que vais a ver, pues es estar corriendo todo el día y aprendiendo cosas nuevas. Bueno, quería agradecer también muy rápidamente el que se hayan organizado estas jornadas. Me parece una idea estupenda y tal, y quizás comentar, como decíamos ayer, que bueno, el que hayamos tardado tanto en organizar estas jornadas dentro de la UPM y tal, bueno, pues quizás se demuestra que incluso en una universidad tan rara, tan dispersa y tan perdida por ahí en escuelas, es posible que nos sentemos todos y que compartamos aquí información. Bueno, mi charla va a ir, bueno, se titulaba Tendencias en redes de campus, y bueno, pues la idea que planteábamos era repasar pues algunas de las tecnologías novedosas surgidas alrededor de las redes de campus. Bueno, y pongo aquí también los centros de datos. Realmente el título de la charla debería haber sido pues en redes de campus y sus alrededores. Y sus alrededores, pues lo que van a incluir es estos centros de datos que habéis estado viendo en la charla anterior con detalle. Bueno, un poco mi idea era contaros pues cómo han ido evolucionando las tecnologías que hay dentro de estos centros de datos, y con ello pues voy a enlazar muy bien con lo que se ha contado en la charla anterior. Tenía pensado también comentar cosas sobre Software Defined Networks, pero bueno, es algo que se trató ayer con cierto detalle, con lo cual lo voy a mencionar muy de pasada. Y sí quería también pues hablaros de términos que están surgiendo últimamente, de los cuales se habla mucho, que son la virtualización de redes, y otro pues más moderno que se está acuñando, pero que parece que se está desarrollando muy rápidamente, como son las NFVs, la virtualización de funciones de red. Y todo, bueno, pues tratando un poco de darle un punto de vista pues de los que estamos aquí, que somos pues administradores de redes. Bueno, ideas que me gustaría transmitiros o comentaros rápidamente. Alrededor de los centros de datos. Bueno, antes de llegar a esos grandes centros de datos que nos han descrito, pues me gustaría pues echar un poco la mirada hacia atrás y ver un poco cómo han evolucionado las cosas, muy rápidamente, sin enrollarme demasiado en la historia. Pero bueno, es curioso ver cómo, pues, partiendo de lo que era la informática clásica, totalmente centralizada, en la cual teníamos un ordenador al que nos conectábamos mediante terminales por línea serie, pues los que despectivamente llamábamos terminales tontos, ¿no?, que eran un teclado y una pantalla únicamente. Bueno, pues cómo fuimos evolucionando hacia una informática mucho más distribuida, en la que surgieron pues los ordenadores personales, los servidores de grupo, y cómo poco a poco pues vamos yendo a un modelo otra vez centralizado, ¿de acuerdo?, en el cual, bueno, pues de alguna forma estamos centralizando la información que estaba distribuida en este
en esta etapa intermedia la vamos moviendo hacia esos grandes centros de datos. Bueno, digamos, parece que empezamos con un modelo centralizado, pasamos a uno distribuido y ahora volvemos a uno centralizado. Bueno, en cierto modo sí es así, aunque las diferencias son obvias. Los terminales que utilizamos hoy en día pues probablemente son más potentes que esos grandes ordenadores que teníamos al principio. ¿Por qué hemos ido a esta nueva centralización? Bueno, pues sí me parece interesante el verlo desde este punto de vista. Y bueno, pues todos los que estáis aquí probablemente recordáis la etapa en la que teníamos nuestros servidores de grupo. Es decir, realmente cerca de donde estaban los usuarios, pues siempre había un servidor en el cual bueno, pues estaban los recursos típicos que se utilizaban, los discos de red, por ejemplo, pues para copiar información y compartirla entre los clientes, el servidor de correo, bueno, y todos esos servidores pues se interconectaban a través de la WAN. Bueno, ¿por qué se hacía eso? Pues porque tradicionalmente las redes de área local siempre han tenido un ancho de banda mucho más grande que las redes de amplia cobertura. Y eso sigue siendo así, siempre tenemos más velocidad en las redes de área local, pero sí es cierto que la WAN pues, ha aumentado muchísimo sus recursos. ¿Y eso qué nos ha permitido? Bueno, pues nos ha permitido la consolidación que termina en estos grandes centros de datos. Es lo que veis aquí, estos servidores que teníamos al lado de los clientes, los hemos movido a un centro de datos. En una primera etapa, al centro de datos de nuestra organización. Es decir, hubo un momento que el servidor de grupo estaba en la misma habitación que estaban los clientes. Poco a poco lo hemos ido moviendo hacia esos centros de datos, primero dentro de la organización y luego pues más tarde nos lo hemos llevado pues a grandes centros de datos pues con todas estas modalidades de hosting, de housing que nos han comentado. ¿Y eso por qué ha sido posible? Bueno, pues básicamente porque la red ha aumentado su velocidad. Es decir, ahora tenemos un ancho de banda muy importante que ya nos permite hacer cosas que no las hemos inventado ayer. Es decir, el Dropbox pues, está muy bien, pero digamos desde esta etapa teníamos protocolos como NFS para montar discos de red y acceder a esa información. ¿Por qué no los utilizábamos a través de las redes de amplia cobertura? Pues porque no daban la velocidad suficiente. Es decir, ahora ya tenemos unas velocidades muy grandes que nos permiten ese tipo de aplicaciones. Es más, ya surgen y oímos hablar pues, de empresas que se dedican a gestionarte los backups de una empresa. Hacer backups, pues todos sabéis, es gestionar muchísima información. Entonces, bueno, es la red un poco la que nos ha permitido esa consolidación y que vayamos a esos grandes centros de datos. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Pues estos centros de datos que son pasillos enormes llenos de racks, servidores, almacenamiento, utilizando la virtualización como tecnología básica. Es decir, si tuviésemos que hablar de una tecnología importante dentro de estos centros de datos es la virtualización, de la cual hablaremos luego. Aquí están alojadas pues, todas las aplicaciones que hemos visto, los servicios en la nube y todo en los grandes centros de datos pues, en unas cantidades realmente tremendas. Hablan de centros de datos que tienen del orden de cientos de miles de servidores y todo ello pues, con unos requisitos de fiabilidad y de fiabilidad de ancho de banda. Bueno, pues en el fondo los usuarios, como suelo decir, estamos muy mal acostumbrados y hoy en día queremos una calidad tremenda. Si se cae la red, pues enseguida nos ponemos nerviosos y no sabemos lo que hacer. Bueno, al final, aquí en estos centros de datos estamos concentrando pues, muchísimos equipos con unos requisitos muy altos. Y eso, bueno, pues en los últimos años, al final ha sido el motor de evolución de muchísimas tecnologías. No solo alrededor de las TIC, sino alrededor de otras muchas cosas. Lo mencionaban anteriormente, pues temas de alimentación ininterrumpida, es decir, dentro de un centro de datos hoy en día hay ingeniería de muchísimas áreas, ingeniería muy puntera. ¿Por qué? Pues porque los requisitos son muy grandes. Bueno, vamos a ver los requisitos de comunicaciones de estos centros de datos. Bueno, voy a ir directamente a ver los servicios que me demandan. Bueno, he tratado de poner aquí pues, un poco la visión del que está proporcionando el servicio y le llega a un cliente y le demanda bueno, pues un servicio pues, para alojar sus máquinas virtuales, esas empresas que hemos visto antes. Entonces, un poco voy a tratar de ilustrar cómo las comunicaciones
cómo las tecnologías de comunicación que hay en un centro de datos y las tecnologías clásicas sobre todo, pues han sufrido un poco este motor de evolución y estos altos requisitos que nos imponen. Empezamos por lo más sencillo. Me llega un cliente y lo que dice es que quiere alojar una máquina virtual. Entonces, bueno, pues yo tengo un conjunto de servidores con unos hipervisores de virtualización pues que me permiten elegir uno de esos servidores y poner esa máquina ahí. ¿Qué le tengo que proporcionar de servicio básico al cliente? Bueno, pues conectividad hacia Internet. Es decir, tengo que poner esa máquina virtual, conectarla, asignarle una dirección IP, poner un router, de manera que eso esté accesible en Internet. ¿Eso qué me exige? Bueno, pues yo dentro de ese centro de datos, aparte de esos servidores, tendré una serie de switches. Entonces tendré que modificar esos switches para que esta máquina virtual tenga esa conectividad hacia el exterior. Pero ojo, no solo tengo que gestionar la infraestructura de red externa, sino que, digamos, la virtualización lo que hace es lo que veis en esta figura. La infraestructura de red entra dentro de los servidores. Es decir, yo empiezo a tener múltiples máquinas virtuales y esas máquinas virtuales, de alguna forma, tengo que conectarlas hacia el exterior. En este caso sencillo, pues a lo mejor garantizando que estas máquinas virtuales, si son de clientes distintos, pues no se puedan hablar entre ellas, que solo tengan el servicio de entrar y salir. Entonces aquí hay una idea muy interesante, es decir, antes en los centros de cálculo pues estaba muy clara la separación entre el de redes y el de sistemas. El de redes manejaba unas cajas con muchos cables que salían y el de sistemas, pues los servidores que salían menos cables. Esa diferenciación está desapareciendo. Las redes están entrando dentro de los servidores y en un centro de datos moderno hay casi más complejidad de redes dentro de los servidores a la hora de interconectar entre ellas todas estas máquinas virtuales que fuera. Entonces, eso es una reflexión importante de cara a los administradores de red. Bueno, vamos complicando el servicio. De repente me llega el cliente y dice, oye, yo quiero tener varias máquinas virtuales y quiero tener mi propia VLAN, de manera que a mí me da igual dónde despliegues tú las máquinas virtuales, pueden caer en cualquier servidor, pero yo quiero que a nivel 2 estén conectadas entre ellas, ¿de acuerdo? Y que tengan conectividad hacia el exterior. ¿Eso qué me impone? Bueno, pues que dentro de mi infraestructura de red tengo que gestionar esas VLANs y hacer la interconexión entre esas máquinas virtuales que le proporciono al cliente y tengo que garantizar pues, una serie de cosas, separación entre los clientes, garantizarles recursos, porque tendré un SLA y le diré que tú tienes tanto ancho de banda, eso tendré que garantizarlo, con lo cual bueno, pues me impone en esta infraestructura de red, tanto fuera como dentro, pues una serie de configuraciones para que se garanticen esos servicios. ¿Más cosas que me puede pedir? Bueno, pues dado que el cliente que me va a llegar pues me va a venir con la idea de, oye, yo tengo un centro de datos mío y lo que quiero es migrar a esta infraestructura que es mucho más segura, fiable, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me va a traer no son máquinas virtuales, sino me va a traer una topología de máquinas virtuales, con lo cual, bueno, pues me va a decir cosas como esta que veis aquí. Me va a decir, oye, yo en mi red tengo un firewall a la entrada, detrás tengo unos servidores web y detrás de esos servidores web pues tengo unas bases de datos para gestionar la aplicación. Con lo cual, lo que me está pidiendo es esta red, esta figura de red que yo tengo, despliégamelo en tu infraestructura. Con lo cual, bueno, pues de cara a lo que tengo que gestionar aquí dentro de esta red, bueno, pues me implica el crear esas VLANs, el proporcionarle a lo mejor sistemas que hagan routing, el proporcionarle sistemas que hagan de firewall, todo ello pues como máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso pues en definitiva me va complicando la gestión de toda la infraestructura de comunicaciones. También me va a pedir cosas pues que se han comentado en la charla anterior por parte de Ana. Voy a querer tener centros de datos replicados, de manera bueno, pues que el cliente quiere facilitar su tarea, con lo cual, pues máquinas virtuales que a lo mejor tienen un centro de datos, pues va a querer que se estén viendo directamente a nivel 2, pues con máquinas virtuales que están en el otro centro de datos. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor está sincronizando la información constantemente, pues para que en caso de que caiga un centro de datos, pues el otro, digamos,
entre en funcionamiento rápidamente, teniendo la información ya sincronizada. Bueno, ¿eso qué me exige? Pues que las infraestructuras de red de los dos centros de datos, pues yo las tenga conectadas a través de enlaces de alta velocidad y que me transporten pues todas estas diferencias que hay aquí, que me mantengan la separación entre clientes, que es importantísima, digamos, de cara a ofrecer un buen servicio. Bueno, también cosas pues como las que probablemente muchos de vosotros utilicéis, que a mí me siguen pareciendo un poco mágicas, ¿no? Lo de la migración de las máquinas virtuales entre servidores. Es decir, lo de que tengas una máquina virtual funcionando en un servidor y que vayas a la consola de gestión y arrastres esa máquina de un host a otro y siga funcionando. Si tú abres una ventana con un ping y lo haces y mueves la máquina virtual de un sitio a otro y el ping sigue funcionando. A mí eso pues me sigue pareciendo un poco mágico. Bueno, ¿eso qué me requiere? Bueno, pues típicamente unas comunicaciones de alta velocidad. Aquí, claro, la trampa un poco de esas migraciones es que normalmente la imagen de esa máquina virtual, que es un fichero muy grande, pues reside en un servidor externo, un servidor de almacenamiento. Bueno, pero bueno, digamos que sigue siendo importante de cara a la infraestructura de comunicaciones para gestionar ese tipo de migraciones. Bueno, eso lo puedo querer hacer entre dos máquinas que estén en un centro de datos, o lo podría hacer perfectamente en este escenario, es decir, que pueda migrar esta máquina virtual de aquí a aquí. Eso pues me impone una serie de requisitos de comunicaciones pues bastante importantes. Bueno, esto es de alguna forma un repaso así rápido al tipo de servicios que me van a demandar los clientes y que al final se van a traducir en requisitos de los protocolos de las soluciones técnicas que gestionen las comunicaciones en un centro de datos. Bueno, ¿cómo es más o menos la red que hay dentro de un centro de datos, como estos que estamos hablando? Pues aquí tenéis una idea básica, pues muchos racks de comunicaciones con muchos servidores. Todos esos servidores tienen conectados sus interfaces a lo que es un switch, que llamamos el top of the rack switch, normalmente está arriba. Los switches de cada uno de esos racks pues están conectados entre ellos, típicamente a un switch que está al final de la fila, el end of the row, ¿de acuerdo? Y bueno, pues al final con todo eso se forma una red de agregación de nivel 2 que se acaba conectando pues a la red ya de nivel 3 que da salida pues hacia otros centros de datos o las conexiones hacia los proveedores de Internet, los ISPs. Entonces, una característica muy importante es, bueno, se denomina tráfico norte-sur al tráfico pues, que entra y sale, que va típicamente de Internet, hacia los servidores. Y se denomina el tráfico este-oeste al tráfico que va entre servidores. Entonces, una característica, bueno, digamos, diferenciadora del tráfico en los últimos años es que con todas estas aplicaciones que utilizamos hoy en día, pues que están soportadas por cientos, miles de servidores, pues el tráfico este-oeste es muy intenso. Típicamente, cuando se inició el web, pues el tráfico era norte-sur. Tú ibas a un servidor y te bajabas la página. Y ese servidor no hablaba con nadie para obtener esa página. Hoy en día, pues para obtener una página, una consulta en Google, normalmente antes de que tú hagas la consulta ha habido pues 200.000 interacciones entre estos servidores. Entonces, en estos centros de datos, una característica es esa, que hay muchísimo tráfico este-oeste. Entonces, eso, digamos, estresa mucho pues, las arquitecturas de comunicaciones que teníamos de forma clásica. Bueno, voy hacia ello. Entonces, la idea, requisitos que tengo, pues muy estrictos. Es decir, aquí, digamos, las arquitecturas clásicas y los protocolos y soluciones clásicas pues van a tener problemas, que es un poco lo que quiero resumir en esta transparencia. Las arquitecturas clásicas pues son esta que veis aquí. Típicamente, pues conectar los switches. Desde cada switch pues, tengo dos enlaces que van a los sistemas de nivel superior, luego tengo la red de nivel 3 y la conexión a Internet. Entonces, esa Ethernet de toda la vida que todos conocemos, que fue la tecnología ganadora de las distintas tecnologías de redes de ala local, y que se ha impuesto y que se utiliza muchísimo, ¿nos vale para todo esto? Pues, como os decía, digamos, la presión de estos centros de datos, de los requisitos, pues ha hecho que esa tecnología empiece, en cierto modo, a hacer aguas. ¿Por qué? Bueno, pues por temas de escalabilidad, por ejemplo. Nivel 2, digamos, las tablas que gestionan
el llevar las tramas Ethernet entre un sistema y otro, pues esas tablas contienen una entrada por cada uno de los sistemas. Por cada dirección MAC que haya en mi red, pues tengo una entrada en las tablas de esos switches. Y aunque los fabricantes, pues bueno, digamos, van haciendo equipos cada vez más potentes, bueno, pues los más caros permiten tener ahí del orden de cientos de miles de entradas en esas tablas. Equipos caros con chips muy especializados. Pero bueno, digamos que la escala a la que hemos llegado hace que eso se quede corto. Es decir, data centers que a lo mejor pueden tener pues 400.000 servidores, que los hay. Dentro de esos servidores pues puede haber unas cuantas máquinas virtuales por servidor, pues al final se traduce en millones de direcciones MAC a gestionar en esta red de nivel 2. Digamos, eso, pues digamos, no me permite. Hay que ir a alguna modificación que me permita gestionar ahí más direcciones. En cuanto al encaminamiento, pues el spanning tree, que hemos sufrido muchos, habréis sufrido muchos de vosotros, el spanning tree clásico, que ha sido pues uno de los grandes avances en las redes de área local, que lo diseñó pues la que bien, de forma bien pensada llaman la madre de Internet. Siempre hablamos de los padres de Internet, como Vintor Cerf y Robert Camp. Pues si la Internet tuviese que tener una madre, sería Radia Perlman, que fue la diseñadora del spanning tree y de otros protocolos que se utilizan en encaminamiento, como el OSPF o el ISIS. Bueno, pues este protocolo que se diseñó pues, en los años 80 para los sistemas que había en ese momento, pues es un protocolo que lo que hace, si tiene una red con múltiples caminos, se queda con uno solo. Entonces, en la época en la que estamos de redundancia de múltiples caminos, eso no es aceptable. Yo necesito, para gestionar todo el tráfico este-oeste, necesito que todos los caminos posibles que hay entre mis equipos se utilicen de forma simultánea. ¿De acuerdo? Entonces, necesito alguna solución que no sea tan restrictiva. El spanning tree pues, ha cumplido su función, pero digamos que ya se ha pasado. Bueno, y luego, pues lo que os decía antes, si mis clientes me solicitan VLANs, es decir, si yo no solo tengo que gestionar mis VLANs, sino cada cliente tiene sus propias VLANs, pues al final los 12 bits que tiene la tecnología, que me dan 4096 VLANs, se me quedan muy, muy cortos. Necesito algo mucho más. Aparte, bueno, pues el tráfico este-oeste, digamos, con este tipo de arquitecturas en las cuales el ancho de banda se va reduciendo a medida que subes en la jerarquía. Es decir, aquí tengo muchísimos enlaces de gigabit en los servidores, pero digamos, a medida que subo en la jerarquía tengo equipos cada vez más caros, pero con menos ancho de banda. Entonces, la gestión del tráfico este-oeste no es adecuada. Bueno, en definitiva, que esas tecnologías se nos han quedado pequeñas. Os comento pues algunas mejoras, hay muchas ideas y tal, pero bueno, me quedo con estas 4 que aparecen aquí, de las cuales comento muy brevemente las 3 primeras. La solución a largo plazo pues van a ser las Software Defined Networks. De hecho, en el entorno de los centros de datos es donde más se está desarrollando esta tecnología y es donde más ha avanzado, principalmente pues, porque es donde más requisitos había. Bueno, pero sí me gustaría comentar pues, algunos avances muy rápidamente que tenéis listados ahí. Bueno, ¿qué son los Data Center Fabrics? Pues es una idea estupenda. Todo administrador de redes pues, aceptaría esta idea sin pensarlo. Gestionar una red que es gestionar múltiples equipos e interconectarlos entre ellos, gestionar la configuración de cada uno de los equipos y cualquier operación que quieras hacer, pues exige el modificar la configuración de uno de esos equipos. El spanning tree, pues a todos nos ha dado dolores de cabeza, tormentas de broadcast, enlaces que se caen, etcétera, etcétera. Bueno, realmente lo que digo, gestionar una red es gestionar múltiples equipos. Cuando haces eso en un data center con miles y miles de switches, pues la cosa se torna muy, muy complicada. Necesito una solución técnica que me permita gestionar mi red, pues tal como veis aquí en este ejemplo de Juniper, en el que yo gestione todos mis switches como si fuesen un único switch muy, muy grande con muchos puertos. Y que sea el fabricante el que con un sistema operativo de red pues me gestione la red en la que los equipos periféricos estén conectados de forma muy, muy rica, con múltiples caminos, a unos equipos centrales. Y que yo no tenga que preocuparme un poco de esa idea.
Bueno, eso es lo que nos plantean con lo que llamamos los Data Center Fabrics. Los fabricantes pues, han empezado a ver esa idea, son los clústeres de switches Ethernet de toda la vida, pero digamos un poco llevados al extremo de los data centers. Entonces, la idea es excelente. Por supuesto, aquí no aparece el spanning tree, ya vamos a otros protocolos más avanzados, pues como son SPF o TRIL, que son protocolos de encaminamiento ya mucho más avanzados, en los cuales no hay posibilidad de que haya bucles, y bueno, pues el spanning tree se lo agradecemos muchísimo a Radia Perlman, pero también agradecemos el abandonarlo ya por fin e ir a protocolos de encaminamiento, pues eso, que nos permitan funcionar dentro de este contexto. Bueno, más ideas en las que se está trabajando, sin meterme en los detalles, que no tengo tiempo. Bueno, pues topologías, cómo interconectar, digamos, todos los servidores que hay dentro de una red, de manera que haya ese ancho de banda entre los distintos servidores. El tráfico este-oeste es mi problema. Pues lo que necesito es muchos caminos entre estos servidores que hay aquí abajo. Entonces hay propuestas como esta que veis aquí, en la cual todos los switches son iguales, tanto los que están abajo como los que están arriba, pero tengo una interconexión muy rica y, bueno, y por encima de esto pues tengo que poner un protocolo que me permita utilizar simultáneamente todos esos caminos. Se están haciendo cosas también como, digamos, para solucionar el problema de las direcciones MAC y que tenga muchísimas direcciones, pues ahí eso no hay que inventar mucho. ¿Cómo es posible que tengamos una red tan grande como Internet con miles de millones de máquinas? Pues porque es una red jerárquica y porque las direcciones se asignan de forma jerárquica. Y los nodos que encaminan en base a prefijos, no en base a direcciones MAC. Bueno, pues hay gente estudiando esas ideas, asignar las direcciones MAC, que eso es posible en una red, de forma jerárquica, de manera que estos nodos que hay en la red pues no tengan tablas con MACs individuales. Son propuestas que se están haciendo. Bueno, y finalmente, pues otro protocolo pues, que habréis oído hablar probablemente, el VXLAN, que es un protocolo muy sencillo, pero que me resuelve uno de los problemas que he planteado antes, que es, bueno, pues la interconexión, digamos, entre máquinas virtuales en centros de datos remotos. Es decir, el problema que yo tenía, que es pues, que en máquinas virtuales que están en un centro de datos, pues yo tengo que hacer que aparezcan en la misma red de nivel 2 que otras máquinas virtuales que están en un centro de datos remoto. Y además tengo que ampliar el campo de las VLANs, pues para tener suficientes VLANs, tengo que irme pues, a muchos más miles de los que tenía antes, probablemente creo que salen millones con este protocolo, bueno, pues para poder dar cabida a todas esas organizaciones que hay dentro de mi red. Pues esta es la idea del protocolo VXLAN. Si hubiese que definirlo en dos frases, la idea es que las tramas MAC originales le añadimos una cabecera VXLAN, en la cual vamos a poner un identificador extendido, ya tengo millones de VLANs, y voy a encapsular esa trama de nivel 2 dentro de un datagrama UDP sobre un datagrama IP, y eso me va a permitir atravesar estas redes. Esto típicamente será una red IP, pues ya la trama de nivel 2 que está aquí la encapsulo en un túnel y la envío al otro lado. Bueno, todas estas cosas pues, son modificaciones, y ya os digo que la presión de los centros de datos pues, me ha llevado de alguna forma a poner en marcha pues, para poder dar cabida a esa escala tremenda de los centros de datos. Bueno, cambio de tercio, virtualización de redes. Rápidamente os contaros, y me gustaría aquí hacer pues, una pequeña reflexión y llegar a una conclusión. Y es que, bueno, pues que esto de la virtualización de redes nos suena a algo nuevo, pero no lo es tanto. ¿Qué es virtualizar? Bueno, pues básicamente la idea es muy sencilla. Separar los recursos lógicos de los recursos físicos. ¿Con qué objetivo? Pues tener un aislamiento entre la visión que tengo de ese recurso lógico y lo que tengo por debajo. Aislarlo, bueno, pues con la idea de desacoplarlo y poder tener pues, portabilidad, movilidad, muchas cosas. Bueno, las ideas clásicas. Esta es la virtualización clásica, la animación esta está así un poco... Bueno, esta es la virtualización clásica que todos conocéis. Tengo un servidor y bueno, pues lo reutilizo y arranco varias máquinas virtuales. Esa idea la puedo llevar no solo a los servidores, sino a la red. Si yo puedo tener una red y dividir esa red en varias redes virtuales. Veremos que esto lo llevamos haciendo pues, desde hace muchísimo tiempo. En el almacenamiento, pues
lo mismo, yo tengo recursos físicos que lo puedo dividir en recursos lógicos, las particiones de un disco. Básicamente esa es la idea. Es decir, esto es abstracción de recursos y lo llevamos haciendo en el entorno de las TIC y en el entorno de cualquier otra área desde hace mucho. Siempre vemos la virtualización en este sentido, que es la forma clásica, pero también es muy interesante plantearla en este. Es decir, esto también es virtualización. Esto es agregar recursos para crear recursos lógicos más grandes, ¿de acuerdo? Y en este caso, bueno, pues el ejemplo así más típico es el almacenamiento, y eso lo agradecemos todos muchísimo. Hace años, cuando se te quedaba pequeño un disco duro, pues era un dolor de cabeza, porque era empezar a mover información a otro disco más grande, no sé qué, tal. Bueno, los sistemas de ficheros actuales pues me proporcionan esta virtualización, en el sentido de que mi visión del disco lógico se me queda pequeño, bueno, pues entonces voy aquí a la parte de abajo, añado más carbón ahí a los discos, echo más carbón a la caldera y tengo un disco lógico más grande, ¿de acuerdo? Eso también es virtualización. Bueno, tenía por aquí algunas ventajas de la virtualización, pero creo que no merece la pena así detenerse mucho en ella. Bueno, la idea es ahorramos recursos, me mejora la escalabilidad y me mejora la fiabilidad. Es decir, digamos, en el caso de los discos está claro que aquí no solo voy añadiendo recursos para agrandar el recurso que hay arriba, sino añado recursos para dar fiabilidad, para permitir que alguno de estos recursos físicos falle y el recurso lógico no se vea afectado. Entonces, bueno, la virtualización es una gran idea. Vámonos a las redes. ¿Qué es la virtualización de redes? Bueno, pues básicamente es aplicar esas ideas. Las redes que yo tengo están compuestas por nodos y enlaces, básicamente, así simplificando mucho. Bueno, pues la idea, esta definición que veis en Wikipedia, me viene a decir eso, así. No la repaso por no alargarme mucho, pero la idea es esa. Los recursos los virtualizo y, bueno, pues hago esas dos cosas, o agregar recursos para crear un recurso lógico o dividir esos recursos para tener varios recursos virtuales. Normalmente se suele hablar de dos tipos de virtualización, externa e interna. Externa se refiere pues, a esto que he comentado, de coger una red y dividirla pues, en partes o agregarlas, digamos, a nivel, por decirlo de algún modo, macro. E interna es cuando me meto dentro de los servidores y empiezo, bueno, pues a tratar con switches virtuales, pues como puede ser el OpenVSwitch o otros switches que hay en otros fabricantes. Bueno, algunas ideas. Bueno, la de la virtualización externa, pues es esta que veis aquí. Yo tengo una red física, lo que hago es, bueno, pues crear distintas redes virtuales sobre esa misma infraestructura. Y lo puedo hacer a muchos niveles, desde el nivel extremo en el cual yo le ofrezca a mi cliente una red virtual que él puede gestionar a todos los niveles y definir los caminos, los protocolos, la gestión que tiene dentro, o a otros niveles más bajos en los que la división pues únicamente sea a lo mejor asignar recursos, de los recursos físicos que hay aquí abajo, asignarlos a los distintos niveles. Esto, como os digo, se lleva haciendo desde hace mucho tiempo, es decir, las VLANs, por ejemplo. Es decir, aquí suena muy moderno lo de virtualización de redes, pero bueno, ya tenéis que tener claro que tenéis que salir de aquí diciendo que yo llevo haciendo virtualización de redes desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque tengo VLANs en mis switches, que es algo desde hace mucho tiempo. Circuitos virtuales de MPLS, pues bueno, todo tipo de tecnologías. Al final, si entendemos la virtualización como dividir recursos, desacoplarlos, pues al final es algo que llevamos haciendo desde que un enlace de comunicaciones lo dividimos y lo utilizamos entre varios usuarios. Bueno, tenéis aquí, como os digo, algunos ejemplos que ya he comentado. La virtualización en las redes de área local, pues es un tema que llevamos haciendo mucho. Las redes MPLS o las VPNs. ¿Qué es una VPN? Pues un operador tiene una red de comunicaciones y lo que le ofrece a los clientes es su servicio de red privada virtual. Si le está ofreciendo un servicio de interconectar sus sucursales y hacer que le parezca a ese usuario que tiene una red propia, que es virtual porque no es física y que es privada pues porque le da esa impresión de
él solo está en esa red. Bueno, desde hace tiempo los fabricantes han empezado, otras posibilidades que no he comentado, pues los VRRP, los routers virtuales redundantes, pues al final es virtualización de red. Yo pongo 2 routers en mi red, digamos que lo que hacen es uno estar funcionando y el otro en stand-by, de manera que si se cae uno, pues entre en funcionamiento el otro. Ahí estoy haciendo también pues virtualización. Los fabricantes de routers y equipos de comunicaciones desde hace tiempo proporcionan la capacidad de virtualizar esos equipos. Es decir, por ejemplo, pues, Juniper o Cisco, tanto en sus switches como en sus routers, pues permite la capacidad de crear máquinas virtuales. ¿En qué consiste eso? Bueno, pues tú tienes un router de Juniper y puedes, de alguna forma, hacer lo mismo que hacemos con un servidor. En un servidor, ¿qué hacemos? Tenemos una CPU, memoria y comunicaciones, y cuando creo una máquina virtual, pues le digo, te voy a asignar tanta CPU, tanta memoria, etcétera, etcétera. En un router, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, pero con los recursos correspondientes a un router. Es decir, yo le asigno capacidad de conmutación de paquetes, le asigno enlaces de comunicaciones, puede ser, le puedo asignar interfaces de red completos o a lo mejor una parte de los interfaces de red. Pero la idea básicamente es la misma, virtualizar un router y bueno, pues crear como máquinas virtuales dentro de ese router y eso asignárselo al cliente. Y el cliente hace SSH o Telnet, entra en el router y bueno, pues lo que ve es como si tuviese un router físico. La misma idea que cuando tienes una máquina virtual. Esa es un poco la idea. Al final del camino de la virtualización de redes, ¿qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos la virtualización de redes con SDN. Recuerdo un poco la idea que planteábamos ayer. SDN, pues lo que nos dice es que toda la parte de control que yo tenía en los nodos de conmutación me la voy a llevar a un controlador. Es decir, voy a dejar lo que es la conmutación, digamos, voy a dejar una interfaz para poder cargar tablas de flujos, para decirle al switch cómo tiene que conmutar, y me voy a llevar todo el control a un determinado controlador. Voy a tener una visión centralizada de la red. Este controlador pues me va a permitir muchas cosas, como es tener una visión global de la red, que me permite hacer más cosas. Sobre todo me va a permitir programabilidad, es decir, yo voy a tener programas que pueden controlar, pueden enterarse de cómo está la red y pueden influir en la red. Eso me lleva pues un poco a las aplicaciones que pueden controlar la red, que es un poco uno de los objetivos de todo esto. Bueno, pues la idea es que en cuanto a virtualizaciones de red, quizás el final del camino, la virtualización máxima, está con SDNs. Y bueno, esto es un caso curioso que surgió de alguna manera cuando se estuvo estudiando las SDNs y surgió más que como una funcionalidad a incluir, como un requisito para poder probar el propio desarrollo. Es decir, querían tener entornos de prueba de las SDNs muy reales sobre los equipos que se estaban utilizando y entonces necesitaban de alguna forma una red, dividirla en varias partes. Entonces surgió la idea de poner como una especie de metacontrolador que lo que hace es que bueno, pues divide esta red en partes y permite que cada una de estas rodajas, digamos, slice, tenga su propio controlador. Es decir, que el que está aquí arriba lo que ve es una red completa, que la puede gestionar, puede poner su propio controlador, puede tener sus propias políticas. Entonces, es quizás el final del camino. Visto de otra forma, bueno, pues lo que tenemos es que los nodos de comunicaciones, pues al final, digamos, van a tener múltiples tablas de flujos y cada una de estas rodajas pues va a poder controlar una de sus redes. Es una forma muy interesante pues de dividir la red en partes. Bueno, más ideas, que se me va acabando el tiempo. Virtualización interna, pues la que hemos comentado antes y que todos conocéis. En el momento que tengo virtualización en un servidor, tengo que tener comunicaciones virtuales, tengo que tener switches virtuales dentro de esas máquinas pues para gestionar todas las comunicaciones, la salida de esas máquinas virtuales hacia los distintos interfaces físicos de red. Bueno, y en este entorno pues aprovecho un poco ya que he venido para hablar de mi libro o de nuestro libro y tal, y hablar pues de una actividad que tenemos allí en el departamento desde hace bastantes años y que hemos
utilizado muchísimo en laboratorios y que es, bueno, pues un software libre que si alguno está interesado pues puede utilizar. Bueno, la idea es muy sencilla. Es decir, esto que hemos dicho, yo puedo arrancar dentro de un sistema pues redes virtuales y máquinas virtuales y puedo interconectarlas de la forma que quiero. Entonces, ¿la idea cuál es? Si mi problema es crear un entorno de pruebas en el que quiero probar una aplicación o quiero hacer una práctica de laboratorio, pues para que los alumnos tengan una topología determinada y toquen las tablas de encaminamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues si yo quiero crear este entorno de red, pues una de dos. Opción número 1, busco tantos equipos como aparecen ahí, los interconecto, etcétera, etcétera, los pongo en marcha, los configuro, o me llevo eso a un escenario virtual, ¿de acuerdo? Y entonces arranco las máquinas virtuales dentro de ese host, las interconecto siguiendo esa topología y, bueno, y virtualmente pues tengo ese escenario de red. No es lo mismo que un escenario real. Aquí la potencia que tengo pues va a ser menor porque estoy compartiendo la CPU de este equipo, pero para muchas cosas en las que hago pruebas funcionales pues no me importa que las prestaciones a lo mejor se reduzcan. Esa es la idea que pusimos en marcha pues hace ya bastante tiempo, ya del orden de 10 años, y empezamos pues a desarrollar una herramienta que nos permitiese especificar y arrancar esos escenarios virtuales. Es decir, la idea es sencilla, la veis aquí, pues yo tengo un host físico, un equipo, yo soy el usuario, entonces este es mi escenario, lo diseño, entonces me estudio el manual de UNX y llego a la conclusión de que para especificar este escenario pues hay que escribir un fichero un poco horrible en XML en el que especifique pues todas las máquinas virtuales, las redes, cómo se interconectan, etcétera, etcétera. Bueno, y una vez que tengo eso, pues la herramienta lo que va a hacer es construir ese escenario dentro de ese host, ¿de acuerdo? Me lo arranca y entonces yo tengo ese escenario, las máquinas virtuales ahí dentro de ese host. También me permite, bueno, pues yo puedo interaccionar con esas máquinas virtuales directamente a través de las consolas, o la herramienta pues también me permite automatizar pues la ejecución de comandos. Es decir, normalmente yo quiero arrancar un escenario y dentro de ese escenario pues al servidor web le quiero cargar una configuración, arrancarlo, hacer cosas de ese estilo. Bueno, se puede automatizar las cosas pues para que no, digamos, no sea tan costoso y haya que hacerlo manualmente. Bueno, la idea de la herramienta es diseñar un escenario, especificarlo y empaquetarlo, de manera que lo que te cuesta mucho y la herramienta no te lo soluciona, que es crear el escenario, las configuraciones, etcétera, etcétera, al final lo tengas empaquetado con una herramienta que te permite arrancarlo muy rápidamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es la idea y esto es lo que hemos utilizado en muchas prácticas. Aquí, por ejemplo, tenéis una de las últimas que hemos hecho, que es en una asignatura que se llama Centro de Datos, en los cuales queremos que los alumnos pues practiquen con un servidor de disco Gluster, con una configuración en la que hay un balanceador de carga entre 3 servidores web. Entonces, bueno, pues la herramienta lo que nos permite esto es dárselo a los alumnos para que lo ejecuten en su propio ordenador y tengan un escenario así pues razonable donde probar cosas como las que estamos viendo aquí. Esta de aquí es quizás la práctica así más grande que tenemos, que es bueno, quizás un poco la más espectacular. Y en esta lo que hacemos es, a los alumnos les damos una máquina virtual en VirtualBox, que se la llevan a su portátil, la ejecutan aquí. La herramienta esta funciona en Linux, con lo cual normalmente pues tiene que haber una máquina virtual Linux, porque los alumnos suelen tener Windows, aunque hay muchos que ya empiezan a tener Linux también en sus portátiles, que es buena señal. Les damos esa máquina virtual y en ella pueden arrancar este escenario, que pues, simula una red pequeña en la que practican con OSPF. Bueno, y luego, digamos, en la segunda parte de la práctica, lo que hacemos es que ese escenario que cada alumno tiene en su casa, pues se conecta a través de un túnel con este escenario que veis aquí arriba, que está corriendo en los servidores del departamento, que es otro escenario también virtual, que simula pues, a lo mejor una topología de red de un ISP, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, se conectan desde su casa, estén donde estén, y bueno, pues tienen conexión entre el router de salida de su red y el router de entrada de su proveedor y empiezan a practicar ahí con cosas de BGP, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos, es una práctica pues muy interesante, la verdad, y está todo construida pues, a base de escenarios virtuales. Estos son escenarios virtuales distribuidos. Bueno, comentaros simplemente esta práctica, pues los números son así
la tenemos que hacer para cerca de 400 alumnos. Entonces, a cada alumno les damos un escenario distinto, además, para que no copien, ahora que no me oyen. Bueno, entonces, pues es un escenario así bastante costoso. Tenéis la referencia aquí de la herramienta, no me alargo más para tener 5 o 10 minutos para hablar de virtualización de funciones de red. Tenéis aquí un poco las características. Había un proyecto anterior, que era el VNUML, que luego lo hemos renombrado a VNX, entonces si alguno está interesado en el tema, pues que contacte con nosotros. Es software libre, con lo cual está a disposición de cualquiera. Bueno, para acabar mi presentación, me gustaría, pues eso, dedicar, si tengo 5 minutos, pues hablar un poco de las NFVs, aunque no me dé tiempo para comentar todo, pero sí quería lanzaros la idea de lo que son las NFVs, porque es algo que vamos a oír hablar, o estamos oyendo hablar de ello últimamente. Bueno, la idea, evolución de las comunicaciones. Aquí tenéis una gráfica tomada de un libro que no me acuerdo cuál era, en el cual, bueno, pues me va contando el cómo ha ido evolucionando la utilización de hardware en los equipos de comunicaciones. Es decir, al principio, en los años 90, lo único que había en hardware era el nivel físico, ¿de acuerdo? Eran pues los tiempos de los bridges o los routers que estaban implementados por software. Bueno, a medida que las cosas fueron avanzando, pues cada vez se iba integrando en hardware, digamos, niveles bajos. Los switches, el cambio de los bridges a los switches, pues fue cuando empezamos a hablar de conmutación por hardware. Empezamos a hablar de velocidades de conmutación pues que nos parecían fantásticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya la tarea se hacía por hardware y no por una CPU. Todo eso fue avanzando. A principios de este siglo pues ya empezaron a existir, a popularizarse pues los routers que también hacían la función de nivel 3, la conmutación de datagramas IP en hardware. Todo eso ha ido avanzando y cada vez el hardware se ha ido metiendo dentro de los protocolos pues hasta arriba. Ya hacemos cosas de nivel de red, temas de calidad de servicio o incluso de TCP. Todos los servidores grandes, pues los cálculos de los checksums y muchas cosas se hacen ya por hardware. Bueno, pues ¿cómo continúa esta figura? Pues de repente llegamos y decimos todas estas funciones que estos equipos hacían las vamos a hacer ahora en un servidor x86 por software. ¿Ve? ¿Qué me está diciendo? Digamos, no seguimos aumentando las prestaciones. Bueno, pues eso, dicho así de una forma un tanto radical y motivadora, pues es lo que nos proponen las NFVs. Empezar a utilizar como equipos de red servidores x86. Básicamente, esos son las NFVs, computación en la nube para funciones de red. Bueno, un comentario interesante. Si lo pensáis, en el entorno de la computación, digamos, la evolución ha sido tremenda. Desde esos servidores que veíamos en los cuales el vendedor me daba el hardware, el sistema operativo y me daba las aplicaciones, me lo daba él todo integrado, pues hoy en día que tenemos que yo a un fabricante le compro el servidor, a otro le compro el sistema operativo y al otro le compro las aplicaciones. Es decir, tengo una variedad muy grande, lo cual tiene muchísimas ventajas, también tiene muchos inconvenientes. Tengo muchísimas herramientas hoy en día de provisión, es decir, el poner en marcha una máquina virtual hoy en día, pues tengo muchísimas herramientas para automatizarlo, cosas como el Puppet o el Chef. Me bajo una imagen de una máquina virtual y le añado el Apache, lo configuro y tal, y todo lo hago con un script rápidamente. Eso en el entorno de la computación. En el entorno de red, ¿qué tengo? Pues básicamente las redes han cambiado muchísimo en los años, eso es indudable. Pero desde el punto de vista de la configuración, pensad en cómo se configuraba un router de Cisco en los años 90 y cómo se configura hoy. Pues configure terminal, no sé qué, tal, y control Z al final, write. Lo mismo. Hay por ahí una figura y tal, así muy motivadora de la gente de SDN, pues que plantea esto. Es decir, en la computación hemos ido evolucionando de esta forma y en las redes, así pues dicho de una forma radical, pues el gran avance que hemos tenido es que antes entrábamos en el router por telnet y ahora pues ciframos la comunicación para que no nos capturen el password. Entonces, bueno, esto es muy radical, pero si lo pensáis, la idea es la misma. Seguimos con equipos monolíticos, yo le compro la caja completa al fabricante,
y ahí me viene todo. Me viene el hardware, me viene el sistema operativo, me vienen las aplicaciones. Entonces, un poco las NFVs, al final, las NFVs y las SDNs van en este sentido, de tratar un poco de aplicar el modelo de la computación, el modelo de la computación en la nube, a las comunicaciones. Bueno, entonces, esa es básicamente la idea. Virtualización de funciones de red que previamente hacían equipos de red propietarios, pues me las voy a llevar a servidores x86 en centros de datos. ¿De acuerdo? ¿Por qué es eso posible? Porque viendo la primera transparencia dices, oye, si vamos a hacerlo todo por hardware, pues ¿cómo es que ahora de repente lo hacemos? Bueno, pues primera cuestión, los servidores de hoy en día son tremendamente potentes. Entonces, bueno, ya podemos hacer muchas cosas. Y aparte ahí, digamos, la razón es económica. Es decir, los servidores, bueno, pues digamos, por economía de escala se hacen muchos más y son más baratos que los equipos especializados de comunicaciones. Entonces, bueno, esta es un poco la tendencia y es lo que nos proponen en las NFVs. Es computación en la nube con funciones de red. Bueno, algunas ideas muy rápidas ya para acabar casi. En esta transparencia, pues el que le he pedido prestado a Diego López. Diego López, pues probablemente muchos lo conocéis, trabajó en Rediris mucho tiempo y ahora está en Telefónica y es quizás una de las personas que más sabe de estos temas de NFV y que lo está moviendo en proyectos europeos y en los organismos de estandarización. La idea es esa. En las redes que tengo ahora mismo, pues un montón de equipos, los NAT, los firewall, los BRAS, de no sé qué, los equipos de las redes móviles. Bueno, pues la idea ¿cuál es? Hardware estándar basado en x86 y que todas esas funciones de red pues sean lo que llamamos virtual appliances. Es decir, que hay un fabricante que se escribe el código de todo esto, lo ejecuta en unos servidores que no le tengo que comprar al mismo fabricante. Es computación en la nube aplicada a funciones de red. ¿Ventajas que tiene? Bueno, pues reduce las inversiones, en el sentido que vea un hardware mucho más general. Bueno, lo que dicen todos, esto me proporciona agilidad. Es decir, si me llevo las cosas al mundo del software, acabo ya de... Sí, no, yo es por señal. Me proporciona agilidad. Es decir, el software, digamos, me permite cambiar las cosas bastante más rápidamente que el hardware. Entonces, bueno, pues todos los expertos lo que dicen es que esto me permite poner en marcha servicios mucho más rápidamente. Bueno, algunos ejemplos de lo que puedo virtualizar. Pues el ejemplo típico que se pone es el de los equipos residenciales. Bueno, aquí tenéis el caso clásico de lo que tenemos todos en nuestra casa. Sí, tenemos un router ahí en el cual hay una serie de funciones, desde las más básicas de nivel físico, como switch o el access point, hasta protocolos auxiliares, pues como el firewall, el DHCP, el hacer un NAT, la gestión del TR no sé qué, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos proponen en las NFVs? Bueno, pues todas las funciones que hay aquí que se puedan mover a la nube, me las llevo a la nube. Entonces, dejo en casa del usuario un único switch, el punto de acceso, eso no me lo puedo llevar, el módem para salir, pero todo el resto de las funciones me las llevo a la nube y las arranco como máquinas virtuales. ¿Ventaja? Bueno, pues el equipo que pongo en casa de usuario es más sencillo y, sobre todo, si en estos protocolos hay que cambiar algo, ya lo cambio en mi nube. ¿Que hay que hacer una actualización software? Eso para los operadores es un dolor de cabeza tremendo, pues porque normalmente no se hace. Las actualizaciones software en los routers de casa del usuario no se hacen. ¿De acuerdo? Con este modelo se puede hacer. Esto se puede aplicar también a redes de campus, y enlazo con el título de la presentación. Es decir, típicamente, a lo mejor estos routers podrían ser los routers de las distintas escuelas en esta universidad. Bueno, pues a lo mejor con este modelo yo lo que puedo hacer es dejar switches en las escuelas y llevarme la función de routing hacia el otro. Un poco la idea es esa. Todo lo que sea susceptible de moverse hacia la nube se puede mover. Hay cosas que no se pueden mover, obviamente. Y os pongo un ejemplo rápido, tema de la seguridad. Es decir, funciones de red que consisten en cifrar entre un extremo y otro, no me lo puedo llevar a la nube, tengo que cifrar en origen. Cosas como la compresión. Si yo quiero reducir la información, pues tendré que comprimir en los extremos. Pero en general sí es cierto que hay muchas funciones que se pueden llevar a cabo. Bueno, y ya para terminar, pues poner una última transparencia en la cual, bueno, pues la idea es
que lo que voy a tener es una nube especializada de funciones de red, en el cual bueno, pues voy a tener ordenadores, almacenamiento, redes, niveles de virtualización, bueno, toda una infraestructura por aquí. Voy a tener proveedores de esas funciones de red, y el crear los servicios de red pues va a consistir en crear lo que llaman una cadena de servicios. Es decir, que yo diga, bueno, pues entre este punto y este otro punto, pues lo que voy a poner es encadenar una serie de funciones, tiene que haber routing, tiene que haber NAT, tiene que haber un DHCP, no sé qué. Bueno, pues al final, de forma gráfica y con herramientas pues como el OpenMano que están desarrollando en Telefónica, pues tú lo pintas ahí y gestionas tu servicio de esa forma. Problema, para que luego no me critiquéis y digáis que no digo las desventajas. Bueno, la red tiene, digamos, la virtualización y las prestaciones no son importantes aquí. Y en esta otra transparencia, pues tomada prestada de Diego, lo podéis ver. Es decir, cuando yo tengo una máquina virtual dentro de un servidor, pues al final el tráfico, si quiero conmutarlo, si esto es un router, pues el tráfico tiene que entrar por aquí, tiene que atravesar el hipervisor, el switch software, luego entrar en la máquina virtual, etcétera, etcétera. Entonces, si haces un router en una máquina virtual, normalmente las prestaciones se reducen muchísimo. Hace falta una tecnología de nube especial, digamos, en la cual pues haga cosas como las que veis aquí, que es que el interfaz físico del servidor en el que está corriendo esta máquina, digamos, lo asigne directamente a la máquina virtual y haga lo que se llama un bypass, que es darle el interfaz y que sea esa máquina virtual la única que lo gestione. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una desventaja. No me sirve la misma nube que tengo pues, para las aplicaciones, para la base de datos, etcétera, no me vale para eso. Bueno, y ya me voy a las conclusiones y simplemente, bueno, pues quería resaltar lo que os he comentado. Ha habido una renovación importante de tecnologías de red en los centros de datos. Palabras claves que vamos a ver, SDN más NFV. Es decir, eso me permite ir a redes más simples, escalables, mucho más ágiles. El software me permite cambiar las cosas mucho más rápido. Nos dicen que van a ser más fáciles de gestionar, ojalá, y sobre todo van a ser programables. Es decir, que yo voy a poder hacer scripts en los que tenga acceso directo a mucha información que hoy en día no tengo. Entonces, frase final, el software se apodera de las redes. Y me gustaría comentaros, pues hay una persona, Nick Feimster, que por cierto, si alguien quiere saber sobre SDN, tiene un curso en Coursera muy bueno sobre SDNs. Entonces, en una charla que ha dado hace poco, el título era este. Y a mí me gusta mucho. Los futuros operadores de redes van a ser programadores. Es decir, el software se apodera de las redes. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Muchísimas gracias, David. Vaya conclusión. Muy bien.